¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Pues bueno, vamos a la plática, a la conversación. Hoy estamos en vivo, es fin de semana, así que vamos a conversar sobre varios puntos que están dando vuelta en el mundo. Uno de ellos llama mucho la atención porque se ha ido retomando esto que alguna vez un financiero calculaba de cuánta fortuna realmente tiene Vladimir Putin, porque se sabe de más o menos cuánto vale ciertas propiedades donde él vive, donde él ha estado. Se sabe que tiene pues tratos con oligarcas, ¿no? Por lo menos eso es lo que se calcula. Y si van sumando más o menos las fortunas, una de las residencias que está, por ejemplo, allá para el Mar Negro, donde se sabe que vive, donde hay inteligencia que asegura que él está ahí o que vive ahí, no es esta, ahorita la ponemos aquí en pantalla, nada más esa pura residencia cuesta $1,000 millones. O sea, nomás para darnos un poco una idea de qué estamos hablando, ¿no? Esta es la residencia, nada más digo, el tamaño, el terreno. Sí, es un palacio. Es un palacio, de hecho así le llaman, es un palacio, el palacio de Vladimir Putin, entre varios que tiene. Ese es el que sacó Navalny. No, bueno, no sé, no Sí, sé. un artículo que sacó Navalny donde hablaba de el palacio. Ah, sí, ya, ese es yo entendí que de ahí sacaron a Navalny, no, exactamente, o sea, de ese famoso par, exactamente. Entonces, más o menos calculan $200,000 millones lo que tendría en su fortuna, que más o menos es visible, ¿no? Porque claro que lo invisible, pues sí está complicado, ¿no? Calcular, sí. Es complicado calcular. La fortuna, si contamos, depende de la fecha, ¿no? Porque hay momentos en los que varían quiénes son los más ricos del mundo. Ahorita sí habría alguien que lo superaría. Ahorita sería Bernard Arnault, porque ahorita tiene $237,000 millones. O sea que ahorita lo superaría por $37,000 millones. Si fuera al día de hoy, ¿no? Y nada más contando lo visible. Nada más contando lo visible de Vladimir Putin, eso es lo que le calcula, ¿no? Ahorita vamos a ver quién es este personaje, un financiero que, pues, no nada más ha calculado la fortuna de él, sino que ha calculado también de otros políticos, otros mafiosos, etcétera, etcétera. La verdad es que es bien difícil saber cuánto puede tener Vladimir Putin, cuánto pueden tener los jeques árabes, cuánto pueden tener los jefes de las mafias, ¿no? Pero pues más o menos se puede tener uno una idea de el mínimo, ¿verdad? De lo que puede calcularse. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dicen más o menos? Bueno, según algunos allegados, entre ellos, pues Gasparov, que si recuerdan es de origen ruso, famoso ajedrecista, él Sí. asegura que Putin tiene bastante dinero y que probablemente sea el hombre con más dinero en la historia de un solo individuo, no de una familia, porque sí, habrá que diga, ay, pero es que la monarquía inglesa tiene no sé cuánto, sí, pero aquí estamos hablando de un solo individuo. De hecho, pues, la misma CIA como Stanislav Berezovsky aseguran que más o menos su fortuna andaría entre los 100,000 a los 160,000 millones y bueno, obviamente sin incluir lo que se maneje por debajo de la mesa. Una segunda hipótesis que se maneja según algunos analistas, hola. que no se está escuchando. Me acabo de caer. No, sí se escucha. ¿Se escucha? Sí. Es que Putin en realidad no tendría dinero. Según esto, dice, como presidente indisputado de Rusia, no posee ningún tipo de fortuna propia, pero disfruta de las riquezas rusas como si fueran, pues, de él, ¿no? Okay. Bueno, se sabe que tiene también muchos prestanombres, eso se sabe, pero bastante, ¿no? Bueno, sí, incluso, pues, familiares de él que tienen otros nombres también por tema de seguridad, pero también por temas, pues, de dinero. O sea, es un misterio dentro de lo que o sea, no es un país que le guste, ¿no? Mostrarse. Y otra de las cosas que llama la atención es que este tipo de palacios pues han ido cambiando símbolos en los portones y en tipo de lugares donde se asemejan mucho a los zares, ¿no? Por eso mucha gente cree que psicológicamente Vladimir Putin se ve a sí mismo como un zar, ¿no? Como un rey o como un... Sí, pues en este caso los regresaron un poco a la época de los zares, donde hay un todopoderoso que es el que toma las decisiones y que pues trata de expandir ese reinado, por así decirlo, ¿no? La visión que tienen de él, pues obviamente también es una visión que es desde el extranjero, pero es que pues me encantaría tener una visión desde adentro, pero una visión que fuera abierta, una visión que fuera realmente analizada y que no fuera nada más la visión pues de lo que él te pueda decir, sino
vamos, de manera independiente poder tener cierta certeza de que tiene este personaje. Digo, aquí presidentes también se ha sabido que tienen prestanombres, ¿no? Aquí en México, que se asocian con ciertos personajes que después pues les dan ciertas empresas estatales o permisos para que prosperen y pues hay arreglos en lo oscurito, pero visible pues es poco, ¿verdad? Visible no puedes observar un enorme palacio, como digo, lo más a lo mejor visible fue lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Ujú. Que era pues un cuarto básicamente de este palacio, ¿no? O sea, digo... Un cachito de esos de las esquinas. Exacto, o sea, y aquí fue un súper escándalo, ¿no? Pero ya si te ven, por ejemplo, lo han visto en yates, le han visto relojes de millones, o sea, vamos, que son personajes que no esconden, o sea, que no esconden realmente hasta qué nivel. Aparte, lo que los mismos oligarcas van diciendo, ¿no? Pues yo lo vi aquí, yo lo vi allá, yo sé esto. Entonces, pues bueno, eso es lo que se cree, es más o menos lo que le calculan los oligarcas, los mismos analistas financieros, el mismo Gasparov, ¿no? La gente que pues ha podido observar más o menos el comportamiento, que lo han visto de vacaciones en España, que lo han visto en yates en no sé dónde, o sea, en el transcurso de todo este tiempo en el que ha sido el hombre fuerte de Rusia, ¿no? Exactamente. Hace pues muchos años, allá en el 2003, Mikhail Kordovsky era uno de los oligarcas más ricos de Rusia. De hecho, más o menos era el 17% de la producción de petróleo de toda Rusia. Sí. Y en el 2003 pues fue arrestado por fraude y evasión fiscal y todo esto pues gracias a Vladimir Putin, pero se dice que en ese momento Vladimir Putin aplicó una que era básicamente con los oligarcas, era o me das el 50% de lo que tienes y te dejo el 50% o te quedas sin el 100%, cosa que este oligarca pues no quiso, pero al final de cuentas se quedó con el 0%, ¿no? Y por eso se le calculan estos 2,000 millones, ¿no? Porque 200,000 millones, perdón, porque básicamente pues le quitó a los grandes oligarcas la mitad de sus fortunas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es una de las ideas, ¿no? Del posible hombre más rico del mundo. Otros aseguran que son las familias de los jeques árabes, ¿no? Que también ellos aseguran tener 20,000, 10,000, 30,000 millones de dólares, cuando en la realidad dicen, pues bueno, estas familias son muchísimo más ricas. ¿Quiénes son los que normalmente salen a relucir? Pues están los Walton, ¿no? La familia Walmart, ¿no? Están por ahí los Koch también, que también es otra familia de los más ricos que tienen. Imagínate, a esta familia le calculan 124,000 millones, a los Walton le calculan más o menos 141,000 millones, hasta la familia completa, los Walmart, ¿sí? Los Hermes, ¿no? Como Hermes Trismegisto, como ¿no? la ropa. Sí, la ropa. Son 111,000 millones, la familia Saud, una familia que pues tiene petróleo y todo esto, pues también le calculan, pues aparte tienen una monarquía, ¿no? En Arabia Saudita, que pues yo creo que ellos son los que tienen más lana del mundo realmente. Aquí no vienen los otros, no, los Rothschild. No vienen los Rothschild, no vienen varios de ellos que también están bien papeados, ¿no? Pero bueno, el punto es que son familias, algunas que casi ni suenan, otras, la familia Johnson, o sea, familias que sí son de marcas muy conocidas, pues sí, ¿no? Pero con ese apellido Johnson, o sea, pasas desapercibido en Estados Unidos. Es como mucho Johnson, sí. Es como el Hernández de México, ¿no? Y son los dueños de Fidelity Investments, o sea, es una de las empresas muy importantes de inversión. Sí. De las más interesantes en el tema así de fideicomisos y todo eso. Pero bueno, el punto es que estas son las familias conocidas. ¿Por qué? Pues porque en países como Estados Unidos, países como países europeos, países en América del Norte sobre todo, pues tienen hasta cierto punto todo pues más o menos bajo la regla. Insisto, eso es lo visible. De estas familias y otras que seguramente ni conocemos, pues quién sabe cuánto hay detrás, ¿no? O sea, realmente muchas familias, por ejemplo, italianas o de las mafias que hubo en la época de los 20 en Estados Unidos, pues se fueron, o sea, nada más simplemente fueron desapareciendo. No es como que las detuvieron a todas, ¿no? Sino esos fueron creando fortunas y fortunas que continúan al día de hoy. Algunas conocidas, como esta que le hicieron una serie de reality show de estos abogados de las mafias, ¿cómo se llaman? Sí, no me acuerdo bastante en la que... y sí, una forma de vestir bien de que órale. Sí, bueno, pero ellos son un ejemplo, ¿no? De esas familias
que esas son visibles todavía, pero son de los restos que quedaron de las mafias, ¿no? Italianas, sobre todo, que iban, o que tuvieron mucho poder y tienen mucho poder en Estados Unidos, y muchos se fueron a Las Vegas, otros se fueron, y ahí es donde tienen, y siguen generando cantidades impresionantes de dinero. Entonces, el punto es, como decían por ahí, follow the money, sigue el dinero, y posiblemente ahí es donde estás viendo, pues, el dónde o cómo se manejan ciertos poderosos, ¿no? Ahí estamos hablando de por ejemplo, Erdogan, de personajes que por ahí están así como en la política, pero que se sabe, tienen cantidades impresionantes de dinero y que aparte están en lo oscurito, ¿no? Entonces, pues bueno, un tema súper curioso. Los famosos Goti. Muy interesante. No sabía eso, mistero, de este Luis. Al rato lo voy a checar. Pero la parte técnica sí se me hace muy interesante, que esa es la que yo veo, la parte técnica de los movimientos financieros. Pero sí es interesante que me dices eso. Margarita Rosas, ¿cómo estás? Muy buenas, Bresca. Dice Margarita, estos personajes entre más ricos, menos libertad, no se dan gusto de caminar solos al aire libre. Yo creo que no. O sea, estos personajes, sobre todo estas familias, o sea, la gente no los conoce, no es así como que, sí, este es un Johnson. Sí. O sea, no, ni la familia de los Walmart, la verdad. O sea, no es, como no son personajes que se anden rolando en las cuestiones normales, ¿no? La anécdota que he comentado varias veces de que me tocó saludar a Richard Branson. Sí, Richard Branson, de los más ricos del mundo, llegó a esa reunión en Cancún, donde me tocaba a mí grabar a pues unos conferencistas, y ahí participaba él, junto con Ted Turner. Él, llegó en un taxi pirata en Cancún, sin guardias ni nada. Y él es famoso. Sí, o sea, Richard Branson es súper famoso y anda en la calle como si nada. Digo, en México, en Cancún y en taxi pirata. O sea, ¿por qué? Porque pues ellos saben que no, o sea, que un taxista probablemente no lo va a conocer. Y que, o sea, entonces llegó con un muchachito, o sea, que era el que, o sea, no sé, 20 y tantos años, que llevaba su maletín y él solo, nadie más. Dices, qué locura. O sea, es que siempre tenemos esta idea de que si eres rico eres famoso y que si eres famoso eres rico. No te pelan, y no, muchas veces no es. Yo creo que el 70-80% no es real, ¿no? Muchos de los más ricos ni siquiera nos imaginamos que son ricos, y muchos famosos están endeudadísimos, como el caso de que ahora sale los Kardashian, que están pero endeudados hasta lo que no. Pero yo también creo que es como cómo te mueves, o sea, por ejemplo, también si lo veías a Richard Branson, todo despeinado, toda la barba así como yo, o sea, de que no lo veías así súper cuidado, un relojaz, ¿no? Normal. Súper sencillos, los guarachillos, o sea, vamos, no andan presumiendo. Ya cada parte se van en su avión privado y lo que tú quieras, pero en la realidad muchos de ellos andan por ahí y ni cuenta, ¿no? Entonces, sí está. Y al revés, de repente también están ahí mucha gente súper pretenciosa, súper presumida. Y esos son los que tienen que traer guaruras. Eso sí, porque pues ahí les pueden robar el carro, el no sé qué, el no sé cuánto, los que fanfarronear, ¿no? Los que les gusta fanfarronear, pues necesitan sus guardias, porque de repente ahí sí les pueden dar fanfarronearon de más. Les pueden dar un susto, ¿verdad? Sí, no, pues ahí sí, ¿verdad? Pero sí, no, es bueno, interesante. Pero vamos a otro asunto que está pasando ahora allá en Israel. Vamos a eso. Bueno, está llamando la atención qué está pasando, qué está haciendo el ejército de Israel en Cisjordania. 2 combatientes palestinos habrían perdido la vida el sábado, el día de hoy, en una redada que hizo Israel. Hay varios reportes que estaba leyendo de lo que está sucediendo ahí, y de que no nada más son estos 2 combatientes palestinos, por así decirlo, sino que también había 5 heridos. El ejército de Israel dijo que llevó a cabo una redada para detener a individuos sospechosos de llevar a cabo una serie de ataques a tiros contra israelitas a principios de esta semana. Entonces les dieron como más o menos el pitazo de dónde estaban, y el ejército fue contra estas personas. Dice, los 2 hombres armados fueron abatidos a tiros tras intentar huir del lugar de los hechos, según el comunicado del ejército israelí. Dice, Hamás está gobernando la Franja de Gaza y tiene una fuerte presencia en Cisjordania. Entonces, por eso
no, digamos, fuera de lo que es Gaza, que es lógico que pues de repente hay confrontación y hay disparos y hay incluso bombardeos. Específicamente Cisjordania llamó mucho la atención, ¿no? Que tuviera el ejército ahí de Israel. Entonces, según lo que he estado viendo, es eso, que pues también Hamas tiene presencia en ese lugar y pues por eso el problema aparentemente. El Ministerio de Sanidad palestino dijo que los dos hombres eran unos jovencitos, tenían 22 años y fallecieron por las heridas de bala en el pecho, en el cuello, en el abdomen, vamos, que pues les disparaban por todos lados. Esta situación fue tras un intercambio de ataques transfronterizos entre Gaza e Israel esta semana, que está súper caliente la zona. Y que bueno, pues esa es la razón que da el ejército de Israel de por qué se dio este ataque en Cisjordania o esta balacera en esa región. Vamos, de una vez que estamos en estos temas tan tremendos, vamos a platicar lo que está pasando o lo que pasó en Dallas, Texas. Vamos a eso. Bueno, se dio en Dallas un tiroteo desafortunadamente en un suburbio, en un centro comercial. No se especificaba, no se ha querido decir el número de fallecimientos, pero podrían ser pues un número considerable. Sí. Hay al menos 8 personas de entre 5 a 61 años que fueron llevadas al hospital. Este tiroteo ocurrió el día de hoy sábado en el centro comercial Allen Premium Outlets, a más o menos 40 kilómetros al noreste de Dallas, y se cree que el tirador falleció en la escena, al menos eso es lo que informa el alguacil del condado de Collin. Dice, él prácticamente estaba caminando por la acera solo, disparando su arma afuera, simplemente estaba disparando su arma para todas partes la mayor parte del tiempo. Entonces, pues bueno, hay imágenes obviamente en Twitter muy gráficas que obviamente no podemos pasar, pero sí fue una situación muy fuerte. Sí, bueno, ya de hecho por ahí está circulando la imagen de el tirador ya sin vida en el piso, con el arma tirada a un lado. O sea, por lo que se entiende, si es que es un único tirador, pues ya está sin vida, o sea, ya lo han eliminado, por así decir. Pero las imágenes, bueno, mira, es una de las pocas que se puede compartir, donde van ahí corriendo y corriendo y corriendo tremendo. Pero hay unas imágenes de verdad de terror. Se me hace raro que Twitter a esta altura no las haya censurado. Normalmente las borra o al menos le pone, pues este es un tema fuerte. Ya sí, si le quiere, que les pone el blur. Pero lo que más gacho de todo es que pues hay imágenes hasta de pequeños. Y dices tú, pues no se vale. Se me hace como una falta de respeto que la gente después del suceso va y anda grabando y los niños y todo. O sea, se me hace muy gacho, muy fuerte lo que está pasando en Estados Unidos. No se sabe quién es el tirador. Hubo varios fake news que ya son viejos, que los ponen cada vez que hay un tiroteo. Ponen a un comediante, por cierto, que trae un arma así y carto lo usan a él. Entonces mucha gente se la cree, ¿no? Pero realmente no se sabe qué ha sucedido. Pues bueno, está fuerte. Está fuerte. Y en este año, a pesar de que pues que estamos en menos de la mitad del año, ya van 198 tiroteos masivos en Estados Unidos. Hace un par de semanas estaba diciendo que eran 163 tiroteos. Es que van así. Van así. Tiroteos. O sea, es absurdo creer que es normal que circulen tantas armas en un país. En un país aparte con tanta volatilidad, ¿no? Con tanta encono de repente entre la gente. Yo creo que no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto tener esa cantidad de armas. Mira, tenían años de sin tiroteos en Serbia. Hubo 2 tiroteos en una semana y ya ahorita están bloqueando venta de armas, van a hacer esto, o sea, un chorro de medidas, pero en friega, o sea, rapidísimo, sin pensarla mucho. Y acá no, o sea, todo ese tema no se le quieren meter en asuntos, hacen regulaciones, pero siguen circulando las armas en cantidades impresionantes, con facilidades muy de venta muy rápidas, etcétera, etcétera. O sea, el problema no parece que se vaya a terminar temprano, la verdad, ¿no? Pronto, ¿no? Y pues no es un problema normal, o sea, porque de repente la comunidad como que yo he conocido de Estados Unidos como que hasta se acostumbran, ¿no? Como que eso es normal. No, eso no es normal. Sí, no, la gente se acostumbra muy fácilmente y se acostumbra que es normal, por ejemplo, traer un arma. El otro día me llamó mucho la atención que se compartió una foto de una persona, no recuerdo si creo que en alguna zona de Quintana Roo,
una turista que traía lo que parece como un rifle caminando en la playa. Entonces obviamente toda la gente, como no está acostumbrada, como no es algo normal aquí en México, pues compartieron la foto, le hablaron a la policía, bueno, fue un rollo. Y bueno, la chava tuvo que decir que era un rifle de postas, que era para disparar a las a aves. De todos modos es ilegal andar disparando a aves, pero para ella era muy normal andar caminando en la playa de Estados Unidos, andar caminando en la playa con un rifle que parecía un rifle real, o sea, un rifle de balas normales. Entonces, obviamente, ves como la mentalidad de que eso no es normal aquí. No es normal, no, pues no. Bueno, pues de locura, amigos. Vamos a otro asunto importante. Bueno, la OEA, porque muchas veces Ucrania nos dice, hay una advertencia, esto está poniéndose muy fuerte en la cuestión del centro nuclear de Zaporizhia, pero la OEA tiende a ser más calmado en este tema. Sí. Sin embargo, el día de hoy la OEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, las personas que están ahí, porque hay que recordar que dejaron un grupito de personas para estar atentos a lo que está sucediendo, han mostrado su preocupación extrema por la situación de la central que se encuentra en este momento, bueno, desde el 2022, desde marzo de 2022, bajo control ruso, y dice que se encuentra muy cerca de la línea del frente. Y si se trata de un escenario en el que se está volviendo cada vez más impredecible y peligroso, lo dijo el día de hoy Rafael Mariano Grossi, y dice: estoy extremadamente preocupado por lo muy real que es el riesgo de protección nuclear que enfrenta la planta, y dijo: debemos de actuar ahora para prevenir una amenaza de un accidente nuclear grave. Grossi ha asegurado que aunque el personal de la central sigue presente, dice, la situación se está volviendo tensa, estresante y desafiante para sus familias, lo que podría dar lugar a un error o un accidente en la planta. Además, el director ha vuelto a llamar a las partes, o sea, Rusia y Ucrania, para tratar de alcanzar algún acuerdo para proteger esta zona, pero la realidad es que, pues ahorita, yo creo que es en lo último que piensa tanto Rusia y Ucrania. Rusia porque pues le sirve de rehén, y Ucrania porque está muy intenso en querer recuperar obviamente su territorio, y pues no ha habido señales de poder hacer una zona, un buffer, ¿no?, para proteger la planta nuclear. Así es, pues bueno, está en medio de todo, está en medio de un conflicto, está en medio de una guerra, ¿no? Y pues tarde o temprano puede pasar, ¿no? Llevamos un año así como nada más ahí observando que esto se está acercando, esperemos que no suceda y que nada más quede como noticias de lo que pudo ser, y qué bueno que no pasó, pero pero raro, por ejemplo, ayer las evacuaciones masivas en esa zona. Y que unos días antes, o horas antes, no me acuerdo, se reportaba gente de los administrativos saliendo, ¿no?, escapándose del lugar, y luego regresan, pero han intentado escaparse, y eso que son puestos por Rusia, ¿no? Entonces pues sí, porque ahí hay gente, no, está de locos aquí. Algo están viendo ahí. Vamos a otro tema interesante. Bueno, tremenda caída, ¿no? Tremenda. Ay, no, perdón, no, eso no era. Oye, están cañones los pandas, Sí, están bien cañones. No, quería mostrarles estos incendios que se han estado dando en Alberta. Ayer los comentamos, no me voy a parar mucho en eso, pero esa es la vista satelital. Y sí, sí se ven bien intensos, enormes. Ayer, ¿no?, cuando vimos uno de estos incendios forestales, en cómo avanza esa ola de fuego. Sí. ¿De verdad? Sí. En Rusia. En Rusia se fue. Porque yo siempre me pregunto, bueno, ¿por qué luego de repente dicen, no, es que quedaron atrapados en el fuego y que no sé qué? Y como que uno siente que el fuego, qué tan rápido puede avanzar, ¿no? No, ayer vimos una ola de fuego dentro de un bosque, y es impresionante, ¿no? En segundos. Es como un flamazo, pero gigante. O sea, como que va el incendio, sí, luego de repente da flamazos, pero flamazos, pues no sé si de cientos de metros, pero larguísimos. Y dije, ¿qué? Me acordé cuando uno prende el boiler y dejas mucho tiempo el gas. ¿Te acuerdas que hubo muchas anécdotas de los incendios que se dieron allá en California, de gente que, por ejemplo, sobrevivió siguiendo un perro, un coyote? O sea, gente que pues sobrevivió siguiendo a la naturaleza, porque pues no queda otra, ¿no? De repente tú no sabes para dónde es como vas a sobrevivir.
Y pues pero sí, mucha gente me acuerdo que pues quedó rodeada y no supieron qué hacer, ¿verdad? Exactamente, hubo historias impresionantes. Por ejemplo, recuerdo de una de California, de un perro que protegió, creo que tenían ovejas o algo así, la familia, porque eran muchas zonas media rurales, y protegió las ovejas, todas sobrevivieron y regresó a la cabaña ya una vez que se había apagado todo, con todas, no le faltó ni una sola. O sea, te das Todo. cuenta cómo sí saben muchas veces sobrevivir mucho mejor que nosotros. Pues sí. Katy Perry, bien Mira, perdida. fíjense, vamos a poner a Katy Perry buscando asiento en la coronación. La perdida, le dice. No ve, es que no ve con No el ve con el sombrero. no veo. Se ve que le está preguntando a la gente de que, oye, Oye, llamó ¿dónde mucho la es? atención, no, pues no sabe ni dónde. Va a pensar así de que... ¿Qué haces? Sí, tú ni eres inglesa. No, Tú eres California Girl. no te invitaron. Y se tropezó. Bueno, no, fue uno tras otro. No sé si se fijaron de un detalle muy interesante. La alfombra fue los colores de la bandera de Ucrania. Llamó mucho la atención eso, como un mensaje, obviamente, que la realeza no puede opinar mucho en estos temas, en temas políticos, pero pues fue su forma de mostrar el apoyo. También lo había hecho la reina en su momento. Ok, no, Mira, aquí está una imagen, punto y aparte, de lo de Dallas, miren, la cantidad de gente. Sí, no, es que imagínate, fin de semana en un outlet, los outlets, no sé si todos lados sean así. ¿Cuántos mexicanos no habrá ahí? Sí, claro, ¿no? O sea, los outlets enormes, ahí están un chorro de bomberos, policías, pues de todo, rodeando el lugar. Ya tienen hasta protocolos para este tipo de cosas, de que tienes que salir en fila y manos arriba y todo, o sea, aunque seas gente de ahí, porque pues no saben si eres un tirador. Entonces, pues bueno, ¿qué más? Ya, una nota interesante. Vamos a eso. Okay. Bueno, en Estados Unidos, esto no sucede en Estados Unidos, pero es de Estados Unidos. Un avión de combate F-16 estadounidense se estrelló el día de hoy en una zona agrícola cerca de la base en Osan, al sur de Seúl. Me llama la atención por los accidentes que han estado sucediendo en Estados Unidos, también con militares, con helicópteros. Sobre todo, sí. Hablamos de unos Blackhawks, hablamos de unos Apaches, ¿te acuerdas? Sí. Que hasta hubo unas horas donde se prohibió completamente volar hasta los que estaban en otros países para checar qué estaba pasando. Y bueno, ahora sucede otra vez que un aparato se ha estrellado a eso de las 9:30 horas de locales allá en Corea del Sur, a unos 60 kilómetros de Seúl, y el piloto ha podido afortunadamente realizar la maniobra de eyección de forma segura. El aparato se ha incendiado y quedó prácticamente destruido después del accidente, pero bueno, afortunadamente en este caso pues no hubo daños personal, ¿no? Sí hubo obviamente una pérdida en algunas viviendas, bueno, no, las viviendas quedaron bien, pero pues sí hubo la pérdida del avión, que bueno, son aviones que valen millones. Aquí está el reporte oficial, ¿no? Ahí viene pues todo lo que sucedió dentro de la base de Osan. Ahí está la página, dice, sí, la página oficial de Estados Unidos de la base de Osan, y bueno, ahí explican pues hoy, ¿verdad? ¿O fue hoy? Fue hoy, sí, hoy sábado. Hoy sábado, y ahí explican, bueno, que avión fue un F-16, 9:45 de la mañana. De ellos ya es mayo 6, o sea, ellos ya es domingo, entonces. Hoy 6. Ah, hoy 6, tienes razón. Sí, claro, ya sabía. Claro. Ajá. Perdido el dato. Bueno, pues, vamos a... Hoy es diciembre, ¿no? Sí, 2027. Bueno, pues vamos a otro asunto importantísimo el día de hoy. O sea, los comentarios. Yo ¿qué? ¿Cuál es el importantísimo? No, o sea, los comentarios. Vamos a platicar un ratito con la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Es más temprano y es sábado, así que pues muchos van a ver el video en diferido, porque pues es sábado de tacos, así que... Ay, hablando de tacos. No los pedimos. No, ahorita los pedimos, pero oigan, ¿cómo vieron? Bueno, sí es que lo vieron, ¿verdad? Yo así nomás clipsitos en Twitter, que lograba ahí como que, está bueno, lo voy a poner play. Ver lo de la coronación, pues al pobre apestado el Harry, allá en tercera fila. ¿Estuvo en una hora? Y de ida y de regreso, nomás el vato, porque fue y luego se regresó, se retachó a su casa, porque cumple años su hijo mayor. Bueno, esa es la excusa que dan, ¿verdad?
Pero, pues no, pues la verdad es que incómoda la situación, se le veía incómodo. Sí, pero gacho, o sea, sí se le veía como que le ¿Pero por caló. qué va? ¿Es Katy Perry? No, hombre, esa no es Katy Perry, ¿Quién es? esa es la actriz, esta Anne Hathaway. Ah, mira, fíjense cómo entró a Hathaway ahí a la coronación, mira, ahí está. Ay, sí, Ya como reina, ¿no? como reina, ¿no? Pero sí, lo que sí me aventé, y esto porque Twitter me lo puso, el momento en que están cantando la de Viva el Rey, Ajá. de que save the rey, save the king, no De sé aquí, qué, ajá. que viva para siempre, que no sé, pero está bien padre cómo se coordinan con los coristas, o sea, la música Ay, es, ¿sí viste la se imagen escucha de súper, que se cayó? sí, también la puse, de hecho, un Ah, ya lo pedacito, pusiste. sí, pero súper épico que se escucha dentro de la catedral, o no sé qué sea, cómo Sí, se la le llama eso. catedral de la Eso fue lo único que alcancé a ver. Y eso y la cara de, ¿cómo se llama? ¿De Harry? de Katy Perry No, de perdida. Katy Perry. Dice Cristi, comentario, ay sí, hasta me dio pena ajena verle la cara de que se quería esconder el Harry, pero ella anda de muy salsa. Yo es lo que digo, Ahí o sea, está. como, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Si todos, o sea, lo pusieron con el más X de la familia, con el único que le iba a contestar nomás por buena onda, pero no, pues no, el hermano ni lo volteó a ver. Ahí está, mira, también otra vuelta. Y otra vuelta Junto perdido. con Katy Perry buscando el lugar, ahí está. Este, ¿qué más? Dice José Prado, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenas. Aquí pasando este gran calor, en serio, mucho calor. Fíjate que aquí todavía no nos llega. José Zárate, ¿cómo estás? Tapatía Plus, muy ¿Tacos? buenas. ¿Tacos? No. Burrito. Sí. Dice Christy Kranz, comenta, dice, hasta me dio pena. Se lo leíste. Tibal, ¿cómo estás? Muy buenas. Susana Flores, ¿qué onda? Por ahí vía José Zárate, ¿verdad? También María, Vero, Mister O, ¿cómo estás, Mister O? Dice que sí, yo creo que fue nomás para que le dieran su chequecito del mes. Pues es que ya ni cheque le dan al vato, o sea, ya lo cancelaron. ¿Tú crees? No. Le está cancelando la vida. Lo único que le dieron por buena onda, y a final de cuentas porque los niños no tienen la culpa, los niños sí van a tener su título, ¿no? Su título nobiliario. Ah, o sea, él no tiene título. No, pues él no, bueno, ya que según yo ya no es conde de Sussex, o sea, ya nomás es Harry pelón. Harry para la raza. Harry, El Harry. El Ahora Harry. es el Harry. El Harry. Okay. Mountain Bouter, no sé cómo se apellidan, tiene un apellido muy sangrón. Dice está, la Katy Perry, qué guapa se veía. Guapísima, se ve muy guapa. Ella, de verdad, que ella sí sabe, es de las mujeres, yo creo que mejor se les ve el pelo oscuro. O sea, cuando anda rubia o cuando anda de pelo oscuro, ella se ve bellísima. Ahí está el momento del saludo a toda la banda del Rey Carlos. A mí lo que me sorprende es la voltereta que tuvo Camila, o sea, su grupo esa es de la marketing. Historia. Para mí esa es la historia. Sí, esa es la historia. Su grupo de marketing, de verdad. Su grupo de marketing. Sí, no, pues es un grupo de marketing. No, o sea, fue el destino. de cómo lograron darle la vuelta, porque es de los personajes ahora que la gente le agrada, o sea, de ser llamada el Rottweiler, a nosotros no, pero la gente, los viejillos de Inglaterra sí les gusta. No creo. O sea, al menos se ha vuelto. No, como... si le han tupido la prensa y todo el mundo le ha tupido. Pero no, o sea, no, yo no me refiero a eso, o sea, me refiero al hecho de que, pues, o sea, fue súper apestada, por así decirlo, ¿no? Y luego de repente acabó siendo reina. Sí. ¿No? O sea, acabó siendo reina después de todo lo que pasó. O sea, si alguien te hubiera dicho en los 90 o no sé qué época fue cuando murió Lady Di, que te hubieran dicho, no, la que va a acabar siendo reina fue ella. No, todo el mundo se hubiera reído de que no me estás loco. La verdad, yo sí siento que ella también hizo mucho trabajo dentro de la familia, porque si se acuerdan cuando sucedió todo ese rollo, y que aceptaron así en los 1000 años, ok, vato, te puedes casar con tu morra, le dijeron que ella nunca iba a ser reina. Ah, sí, fue lo primero que le dijeron. Nunca iba a ser reina, y la reina fue la que hizo el cambio antes de fallecer, de que sí iba a ser reina, o sea, que ella hizo mucho trabajo ahí con la familia, con la suegra. Aguantó vara, no, básicamente como que esa es la idea ahí de la reina, o sea, cállate callado, aguanta vara y tú di que sí. Y te van a premiar tal vez algún día, ¿no? O sea, ese es como que el tema, sí. Ajá, bueno. Está ahí para apoyar, ¿no? Y ya cállate, no digas nada. Sí. Lo logró.
Dice, saludos a Susana, Cristi, bueno, a Mister O, a Tapatía, dices Misterios, a Ana Villí, ¿cómo están? Dice, hola, hoy sí ando súper despierta, saludos Cristi, Polly Prince, hay veces que cuando eres mamá ya no, son las 4 de la tarde y ya quieres que se acabe el día. Dice, yo veía ahí a Diana, dice sí, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo como que imaginó que Diana iba a llegar a ser reina, bueno, en principio, ¿verdad? Pero pues no pasó. Dice, es como si una hermanastra malvada de la Cenicienta al final fuera la ganona. Ándale. Haz de cuenta, sí, o sea, exacto. O sea, es del cuento, porque pues Diana era la típica del cuento, ¿no? Ajá, quedó totalmente fuera, ¿no? El tema. Dice, la más odiada es reina, no manches, dice José Prado. Dice Misterios, ¿cómo estás? Dice Misterios, Janet Alvarado, muy buenas. Yo me acuerdo de ser niña y que mi mamá la odiaba así con odio jarocho de que no, y tiene los dientes bien gachos y dicen que le huele a cigarro, así de que y que tiene caspa, ¿no? Así de que todo lo malo vive por haber lo tenía esta mujer. Pues bueno, le cayó la boca a todo el mundo. Dice, lo que yo escuché de Putin es que tiene como 17 mansiones. Dicen que, bueno, sí, dicen que tiene unas cosas. Y hay una nueva, no sé si esté cerca de esta. Hay una nueva mansión que, pues, supuestamente tiene un búnker. Y no dudo que todas tengan un búnker, ¿no? Dora Ruiz, muchas gracias por ser miembro del canal. Saludotes. Mira, esta imagen está bien interesante porque es el momento de la coronación de su mamá. Y ese es el Carlos. Y ahí está, exactamente el mismo punto, ¿no? El momento en que le ponen la corona. Entonces, pues así como nosotros estamos hablando de que, mira, quién sabe que hace 70 años, ¿no? Uh-huh. Estaban poniéndole esa corona en 70 años. ¿Qué estarán diciendo de esta foto? ¿No? Pero la coronación de la reina fue la primera que se transmitió por televisión, por la BBC. Esa es la primera que se transmite a Marte. La primera que se transmite por internet. Sí, fue toda una innovación, no me acuerdo de, bueno, lo que dicen, ¿no? En la serie. Sí, es lo que dicen en la serie. No me he puesto en la serie. Sí, no me he puesto a estudiar la realidad de cómo estuvo esto. Pero dice lo siguiente Margarita. Este reinado nos bajó a la realidad. Se acabó la historia de la princesa. Ahora la protagonista de los cuentos de reyes terminó feliz con la malvada de la historia. Sí, o sea, ese es digamos que vivimos en tiempos extraños, ¿no? Dice Pepe, y yo por eso no quise ir a la coronación, solo mandé a Katy. Sí, ¿verdad? Me toca yo, o sea, dijiste, no, que vaya Katy sola. Y ahí que me cuente ella. Que me cuente cómo estuvo el chisme. ¿No vieron una foto donde se tropieza en gacho, bueno? No, dice pero Margarita, mándala. te lo busco. Pepe dice, cuando tengan la oportunidad, vean el documental Bohemia Club de Monterrío. Okay. Aquí, a una milla de mi casa, está lleno de misterios y se reúnen cada año supermillonarios y presidentes. Dice, qué interesante. Ok. Lo voy a buscar. Bohemia Rhapsody. No, es Bohemia. Dice Mister O, como el Elon Musk con jeans y camisetas y el Samuelón, acá con tacuche y tirando rostro. Exacto. Sí, ¿verdad? Exactamente. O sea, pues digo, sí. Los realmente millonarios, pues andan en camiseta y, ¿no? Ellos y Astrid y yo. Sí. Dice Cristi, bueno, ahorita no, pero normalmente ando en camiseta. Dice, sí, o sea, otra vez ponían cuánto cuestan las camisas de Mark Zuckerberg y como que ya están bien caras, o sea, sí, bueno, están súper caras. Cuestan como $200 cada una, pero se ven como de, o sea, esas en pacas las cuentas cuando las compras a dólar. No anda aquí David, saludos a David, no, ¿cuánto anda? ¿Cuánto anda más o menos? Dice, ¿dónde está? Antonio M, ¿cómo estás? Saludos de Querétaro. Dice Mister O, mi mami igual, hasta pone la mano en la TV para no verla. Ella es Team Diana, dice Mister O, es todo. Sí, me da mucha risa eso, que sí es bien, el odio es bien interno. A mí me da igual, la verdad, señora, pues bueno, o sea, se les hizo, ¿no? Sí. Dice Cristi, ¿cómo el esposo de la hermana de Catherine Middleton, esta pipa, perdón, su familia tiene muchísimo... Escuché bien, dijo esta tipa. Esta pipa, okay. pipa. Ok. ¿Y cómo esta pipa? Así le dice, ¿no? Pipa, a la hermana de Catherine Middleton. No sabía. La princesa ahorita. Dice, su familia tiene muchísimo más dinero que la familia real y son súper low profile.
Pues no sé si el rey está bien acá, en realidad, ¿no? Ha sido muy inteligente para No, sus pero es que inversiones, ¿no? no, me pedí de ahí que sí los superan por ¿Sí? muchos, así. Ok. O sea, pero pues no los, sí, o sea, no necesariamente lo van a mostrar. En esa, la única vez que estaba como cerca de Billonarios, entonces pues fue como una experiencia interesante para mí, pero pues eran los más simples del mundo, andaban ahí, no guaruras, no nada. Dije, cuando te toca ir, no sé, a reuniones, en conferencias o lo que sea, cualquier compa ahí que tiene más o menos la niña chorro guaruras y te hacen un lado. Aquí varias veces, o sea, van cubriendo 2 carriles las camionetas de los guaruras de quién sabe quién que vive ahí en San Pedro o lo que sea. Y estos personajes, Ay, no, pues aquí sin la nada, Mariana. La Mariana, o andan sea, así con. como, ¿cuántas camionetas traía para guaruras? Como 4 o 5, o sea, que dices, ay, güey, ridículo, 4 Bueno, o pero dices, 5. bueno, pero es de gobierno. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como que el gobierno es de un gobierno, ¿no? Pone. Pero saliendo de ahí, pues no tendrían por qué andar así, ¿verdad? O sea, digo, no sé, pero se me hace una exageración lo que hacen de repente. Dice, ¿cómo estás, Miguel Espino? Muy buena. Dice, Adele es más rica que la reina Isabel. En serio, tanto así. Adele es inglesa. Sí, es inglés, ¿no? Ok. Dice- ¿Cuánto vale? A ver, Vamos a ver. vamos a investigar. Ah, esas mendigas páginas son mentiras. No, Dice no, sí, Mario opino. Aragón, no sé si en Estados Unidos es el país más rico del mundo. ¿Cómo es eso que los más son los enemigos de Estados Unidos según ellos? ¿Cómo? No entendí, Mario. No, ¿cómo los qué? ¿Cómo es eso que los más son los enemigos de Estados Unidos? ¿Cómo estuvo eso? A ver, Mario, a ver si puedes volver a poner el comentario. 220 millones es lo que tiene. Ok, 220. Pues, supuestamente, ¿no? Es lo que le calculan más o menos. Pero hay otras que están, pues, otros que le calculan en 780 millones. A cañón. Pues sí, es una lana. Por cierto, estaba viendo que los videojuegos, o sea, videojuegos tipo GTA y todo este juego, el costo de crear esos juegos es impresionante. ¿Ah, sí? Sí, o sea, nos ya superan mucho por mucho las películas. Pero O sea, es que lo padre es que te siguen dando y dando y las dando. películas también, digo, pero sí, bueno, tienes razón, o sea, no tanto como No, eso una tiene película mucha sigue. vida. Aparte, Mira, ¿cuál es el siguiente GTA? GTA 6. sí. GTA O sea, es lo 6, que te da, porque de aquí, ¿cuánto tiempo la gente lo va a seguir comprando? ¿cómo? Pues, añales. Budget. A Y ver. luego que si se vuelven GTA 6, 7, Fíjate, 8. el budget de GTA 6, $2,000 millones cuesta hacer ese videojuego, ¿verdad? Por eso cuando se quejan de que, ay, ¿por qué van a Marte? Pues quéjense de los videojuegos. Digo, que también están chidos, pero O sea, te vienen encima, pero yo que tú cuidas tus palabras. No, 2,000 millones, impresionante. Pero ¿cuánto genera? No, A ver, cuando me ponle dijo, cuánto genera. cuando me dijo, 2,000 millones, dije, no, está mal esa información, no puede ser 2,000 millones. Pero me acordé cuánto costó la serie de El Señor de los Anillos, que costó como 2,000 millones también. Y dije, no, pues claro, ¿qué va a generar más? ¿Una serie chambona como esa? ¿O un juego que ya tiene La serie. una cantidad de fans que está acostumbrada a comprar el juego? Pues claro que el videojuego. O sea, Sí, si yo tuviera por dinero, mucho. me dicen, ¿a cuál invierto? Ah, Pues mucho el videojuego. sí, claro. ¿Y cuánto genera? A ver, ¿puedes saber cuánto genera? Por ejemplo, GTA 5, aquí ya está. GTA 5. Dice José Prado, buenas noches y bendiciones para todos. Saludos de Tapachula, Chiapas. Calor tremendo. Y ya llevo 5 baños y voy por el sexto. Terrible. Sí, dice, José, yo vas a acabar todo hecho pasita. Ya no te eches tanta agua. Tienes toda la razón. O sea, sí, ha ganado. El juego ha ganado en general 6 billones. O sea, es lo que ha generado. Y este va a costar 2 billones. ¿Y cuánto El costó? nuevo. O sea, no, quién sabe cuánto gastó. No, te vas a checando. Búscale, es que, o sea, luego. O sea, lo que ves es que generaron 6 billones GTA. ¿Sí? Y luego dice, y en línea genera por año 800 millones. Pues, tío, o sea, está cañón. O sea, no deja de generar. Estamos equivocados aquí en YouTube nosotros, ¿sabes? Vamos a cambiar, es que, aunque no sepa hacer videojuegos, me voy a dedicar a hacer videojuegos. Es que de verdad que si ustedes, o sea, no sé qué edad tengan, ¿verdad? Porque hay de todos los años, edades aquí, o tienen hijos y que le dicen, me quiero dedicar a los videojuegos,
dale, compadre, porque Claro, neta que claro, está sí. cañón. Eso y una buena aplicación, sí está Que cañón. quiero ser doctor. No. Dedícate al videojuego, vato, por favor. Quiero ser contador. No. No, es porque hay varios contadores aquí. No, te van a bloquea. venir, se nos van a venir al cuello, Pepe, espérate. Dice José Prado, Pepe, por eso yo solo quiero. Ay, sí. Ya. Dice mi mami, okay. Dice, busquen a Alice Keppel, bisabuela materna de Camila, y que fue, sí, esa historia es súper conocida, me parece acá. Sí, a mí se me hace una onda muy como dicen, digo, sí, yo sí creo en la reencarnación y en que hay historias que se tienen que cerrar, pues ya se cerró, ¿no? O sea, esa historia de que la ¿Cuál? bisabuela de Camila fue amante de un bisabuelo del rey Carlos y nada más quedaron en amantes y que ahora pues se logran. Y esa familia estaba ahí y ahora ya es una reina. Y también hay una historia con respecto a la familia de Diana. En su familia había existido otra Diana y también le había ido como del nabo, o sea, como del nabo, y por eso no se utilizó ese nombre de Diana hasta que le toca a ella y a ella también le va como del nabo, o sea, que dices, o sea, cómo hay ciertas patrones, patrones que se repiten, ¿no? Sí, y que cómo no. cuando hay alguien cerrado en su familia, no usen ese nombre, sáltenselo. Pues desde hoy me llamo Elon. Él. No voy a decir por qué, nomás así quede. Dice, Mañana, Elon en vivo. Elon en vivo. Así se va a llamar, Elon en vivo y Elon Clips. Y Elon Clips. Pero pues se llama Pepe por ti. ¿Eh? Sí, no sabías. No sabía. Sí. Dice Tibal, a mí no me agrada. No, por ti, por Astrid. Dice Tibal, a mí no me agrada ninguna monarquía. A mí ni me agrada ninguna monarquía. Perdón, moví todo. Muy bien, Cristi. Digo, muy bien, Cristi, muy bien, Tibal. No sé si viste, Tibal, que hasta arrestaron a la banda que estaba protestando. O sea, la banda, hay un movimiento que se llama No It's My King, ¿no? Que pues era ir a protestar a una placita y decir, no, queremos al rey, ¿no? Iban a ser, creo que 2,000 personas, o sea, aparte, poquita gente, ¿no? Y los encierran a varios de los líderes que estaban armando eso. Sí, de hecho los derechos humanos dijeron que eso no sí, se hasta hace. la ONU reaccionó, o sea, derechos humanos, todo el mundo diciendo que, oye, pues, ¿por qué los encierras? Pues, ¿en qué siglo estamos? O sea, sí, de que, digo, no es una protesta repentina que iba a generar caos y... Con armas, no, o sea, súper tranquila, le avisaron a la policía que iba a haber una protesta, o sea, todo lo hicieron, o sea, legalmente, ¿no? Y no, se los encierran, ¿no? O sea, a mí se me hace una cosa muy exagerada. Dice, de eso va a trabajar mi hija, dice, solo esperemos el World Premiere. Buenísimo, Tapatía, ¿no? Mucha suerte, pues que nos invite a la inauguración del videojuego, lo que vaya a hacer, buenísimo, ¿no? A mí se me hace súper buen, todo lo que es video, de hecho la creación de contenido se me hace súper buena oportunidad ahí. Pero si es contenido creativo, ¿no? Tipo videojuegos, no, me está súper bien. Dice, en Inglaterra pues deberían estar están permitidas. En teoría dice, todo lo que tiene que ver con tecnología es el futuro. Dice, mi hijo de 6 años lleva robótica, coding, y yo a los 6 años andaba jugando con carritos. Por eso es que cada vez los niños son más inteligentes. Es totalmente cierto, fíjate. Mi hijo mayor estuvo en pues un proyecto de robótica desde bien chiquito con el TEC gratis, o sea, el TEC de Monterrey dando cursos de verano gratis. Claro, tienes que inscribirte en friega y súper rápido y todo porque estaba muy bien. Al final acababan haciendo un robot en equipos, pero no nada más era eso, sino que era el hecho de que tenían que presentarlo en público, o sea, con no sé, como 200 personas o no sé cuándo, porque eran todos los alumnos y todos los papás. Y a mi hijo mayor le tocó hacer la presentación. Yo dije, a ver si no se traba, porque pues nunca hablado en público. Y no, súper seguro, no, esto funciona así, no sé qué, Y ahí se aventó todo el rollo y yo acá de que, y llorando acá bien orgulloso. O sea, no manches, o sea, eso, venían gente de ranchitos, de pueblitos, o sea, venía gente de un montón de lados, porque pues era una oportunidad, ¿no? O sea, de estar conectado con ese tema. La programación también, o sea, estás viendo que cada vez más bandita está ahí bien metida, que ya le sabe un chorro y que ya están las aplicaciones de juegos, hay juegos, o sea, aplicaciones de juegos para que aprendas a programar. Entonces sí está, no sé, está acelerándose bien padre esto.
Aunque yo siento que aquí todavía no se incentiva como debería, ¿no? A excepción de ciertas universidades que sí, casi no lo veo todavía. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Guillermo Holguín hasta Florida, saludotes. Dice Mister, hoy hay pelea del Canelo, ¿ah? Sí, hoy. Hoy hay pelea porque siempre pelea después del 5 de mayo, lo más cercano al 5 de mayo. Pero como que le ha ido bien mal porque los boletos los tuvieron que vender al 2x1. O sea, en un punto. Qué raro. Bien raro, no sé, como que ha estado muy desangelado. De hecho, si se fijan en los medios, yo me entero por los medios, ¿verdad? Que estoy checando, y casi no se ha hablado del tema. O sea, no han dicho de que, mira, ya la pelea, que ahora sí con quién. Nada. O sea, bien poquito. Lo único que vi fue de que el Tyson le dijo al Canelo que sí se la voló con el que quiere pelear. Yo no lo conozco. Entonces, y lo del 2x1, o sea, puras noticias bien negativas que he encontrado del Canelo en esta ocasión. ¿Quién sabe cómo le va a ir? Chécate este meme, estaba recibiendo otro día por esto, mira. Dice, el 5 de mayo se celebra solo en Estados Unidos. O sea, dice, lugares donde se celebra el 5 de mayo. Nada más Estados Unidos y Puebla. Y Puebla, nada más. Es cierto. O sea, nadie pela el 5 de mayo, la verdad. Nomás en Estados Unidos lo festejan. Es más, yo creo que hasta ni en Puebla se me hace ya bueno, a lo mejor sí, no sé. Sí, pues en lo mejor sí. Amigos de Puebla y no sé que nos digan. Pero yo no, nadie. O sea, no, aquí nomás, pues te enteras porque hay una pelea. O sea, es porque te enteras de que. O porque algún famoso dijo algo de México por ser 5 de mayo. Sí. Teniendo tantas celebraciones en México, escogen una que casi no. Que ni al caso, ¿eh? O sea, sí, no. Porque la neta, ganamos esa batalla, pero perdimos la guerra. O sea, pues fue cuando pusieron a Maximiliano. Entonces, pues perdimos esa guerra. O sea, ¿por qué no agarran el 15 de septiembre? O sea, no, escogen lo que les da la gana, como todo en la vida de Estados Unidos hace lo que le da la gana. No sé, o sea, es que hasta se me hace más mercadológicamente hablando, hasta se me hace mejor el 2 de noviembre o algo así, aunque yo sé que no tenga que ver con... ¿Por qué el 2 de noviembre? El Día de los Muertos, o sea, mercadológicamente... 2 de noviembre, pensé en 2 de enero. Sí, no, 2 de noviembre. No, a mí se me hacía todavía más acá el 13 de enero. Ese sí sería una buena celebración. Pero bueno, ¿qué más? Es una pelea casi de celebración. Va a ser en el estadio de las Chivas. ¿Cuál? ¿La del Canelo? No, yo pensé que iba a ser en Estados Unidos. Pues debe ser por eso. Porque obviamente al ser en Las Vegas, pues pagas una lanototota los de Las Vegas en publicidad. Entonces, si va a ser en el estadio de las Chivas, pues por eso no está tan acá. Pues sí, ahí está. Dice, sí, cierto. No, hombre, está vacío. No, eso no, es fuera. No, sí está. No, ahí está. Está súper bien. Sí se va a llenar. Sí, pero al 2x1. Dice, dice, a punto de empezar la pelea del Canelo. Ya va a empezar, fíjate, pues qué bueno que transmitimos más temprano con doble razón los tacos y ahorita la vamos pelea. A verlo. Vamos a ver si le echa ganitas. A ver si le echa. Tabolandia, ¿cómo estás? Dice. A ver si me emociona como. Hoy es el día del poblano. Se comen muchos tacos árabes, chalupas y semitas. Dice, buenísimo, Tabolandia. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ana? Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Ahí está el tema. Vámonos, porque ya va a empezar la pelea y aparte ya van a llegar los tacos, así que. Bueno, pues, sí. Sí. Ya van a llenar. Muy buenas noches. A las 11:30 tenemos relatos en Podcast 78. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar suscritos en el canal de Misterio, de Relatos. Y bueno, pues mañana aquí nos vemos, ¿no? Un rato comentamos, platicamos de lo que esté pasando en el mundo. Si hay algo muy importante, obviamente lo estaremos subiendo y compartiendo y todo, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Recuerden, en Telegram les compartimos absolutamente todo lo que vamos subiendo. Buenísimo, pues un abrazote. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.